Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. Por estos días se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, que como siempre les comentamos son días especiales justamente para incentivar el dialogar, el hablar, el dar a conocer esta enfermedad en particular, que saben ustedes que en Chile tiene una prevalencia de cercana un poquito más del 27%, pero eso diagnosticado, porque uno de los grandes problemas de la hipertensión es que hay mucha gente que puede estar viviendo con esta enfermedad que es crónica, pero no lo saben, no se lo han diagnosticado, por lo tanto tampoco se están tratando y esto puede generar una serie de consecuencias negativas en su organismo. Vamos a hablarlo en instantes acá en la radio. Y lo vamos a conversar justamente con el doctor Julio Barrios, es médico general del Centro Médico de la Clínica Dávila Las Condes y también es director de promoción de salud de la Fundación Chilena de Hipertensión Arterial. Doctor, muchas gracias por acompañarnos acá en la radio. Al contrario, gracias Lore por la invitación y a Radio Bio Bio obviamente por compartir estos temas tan importantes y que afectan a tantas personas, así que qué bueno conversarlo. Sí, la estadística que yo mencionaba, claro, es cerca de un 30%, que ya es altísimo, ¿no? Para la prevalencia de una enfermedad, pero hay mucha gente que no está diagnosticada, que podríamos llegar a ¿qué porcentaje de la población con hipertensión? O sea, incluso hay estadísticas que nombran, Lore, que hay personas, o sea, hay poblaciones que tienen hasta el 50-47% de hipertensión arterial. Es variable según el tipo de zona geográfica, nivel sociocultural, nivel socioeconómico, pero llegan estadísticas mucho más altas que el 25% que se nombra habitualmente, hasta 47-50%. O sea, mucha gente, muchas personas de nosotros, ustedes en la casa, nosotros mismos, hipertensos. Partamos por el principio. ¿Qué es la hipertensión? Wow, buena pregunta. La hipertensión es una enfermedad crónica, y eso es súper importante saberlo, es una enfermedad crónica que afecta a diferentes personas y que consiste en palabras muy simples en donde el cuerpo pierde la capacidad de normalizar la presión. Si yo en este momento como sal, si yo en este momento paso una rabia, si en este momento algo me pasa que me sube la presión, yo que no soy hipertenso, mi cuerpo es capaz de normalizarla, porque tiene el control para hacerlo. El hipertenso pierde este control, es como una bicicleta sin freno, por lo tanto se descontrola la presión y ya no tengo esa capacidad de controlarlo. Entonces es una enfermedad que va a estar siempre donde pierdo la capacidad de controlar mi presión arterial, de normalizarla. Eso en palabras simples. Sí, ¿quiénes son más propensos a ser hipertensos? Las personas primero que fuman, porque el tabaquismo, el cigarro, no solamente sube la presión cuando yo fumo en ese minuto, sino que va dañando este mecanismo de control de la presión arterial. También, ¿quiénes son más propensos? Las personas en sobrepeso, las personas con estrés, ojo con eso, y también las personas que tenemos o que tienen familiares con hipertensión arterial, porque también hay un componente genético que se hereda. O sea, si mi papá es hipertenso, yo tengo alto riesgo de desarrollarla, no necesariamente la voy a desarrollar, pero tengo riesgo. Y si yo soy hipertenso, mis hijos también lo pueden ser. Para tener esta estadística, ¿no?, que cerca del 27% lo tiene diagnosticado, pero podríamos llegar a mucho más, ¿hay alguna población que no se le manifiestan síntomas? Uy, eso, Lore, es súper clave y súper habitual esa pregunta. La mayoría de las personas que tienen hipertensión arterial no tienen síntomas. O sea, la hipertensión, de hecho, se le llama el enemigo o el asesino silencioso porque no da síntomas. En muy pocas personas da síntomas. Y por un lado, qué bueno que dé síntomas porque están los síntomas de alarma, claro. Nos avisa, algo ocurre. Pero en general no da síntomas. Por lo tanto, por eso mucha gente tiene y no tiene idea que es hipertenso porque no va al médico, no se toma la presión arterial y bueno, no indaga más. Pero hay que estar atento a que no siempre va a dar síntomas. Lo que significa, por lo tanto, que hay que vigilar, hay que tomar la presión arterial y estar yendo a controles médicos. Eso es lo habitual, ¿no? ¿Controles desde qué edad? ¿Cuán frecuentes tienen que ser? Yo recomiendo en general, en la pediatría por supuesto, controles con el pediatra, pero sí o sí controles con el médico a partir de los 18 años, incluso un poco antes, porque ya hay adolescentes con enfermedad de las arterias coronarias, que es otro tema, colesterol en las arterias coronarias, ya hay adolescentes que tienen, y hipertensión también, porque venimos arrastrando la obesidad de parte desde los niños, ya vienen obesos o sobrepeso desde la niñez y obviamente llegan adolescentes ya con hipertensión arterial. Pero sí o sí, chequeo, yo diría a partir de los 18 años. Importante eso, porque uno piensa en hipertensión y tiende a asociarlo a quizás más adultos o derechamente adultos mayores. Sí, con claro. El tema del sedentarismo, del Exacto. Estrés, de la mala alimentación, ¿ustedes han visto que hay más jóvenes con hipertensión? Así es, Lore. Efectivamente, uno está viendo ya pacientes en la consulta, mucho más jóvenes con hipertensión, que se juntan estos factores. Tengo mamá hipertenso, fumo, soy bueno para comer con sal,
y obviamente estoy cargado de estrés y bueno, la genética sí o sí se manifiesta. Yo siempre he dicho, si la mamá es un león, el papá es un león, adivinen qué va a salir de los dos leones, un leoncito. En este caso, si la mamá es hipertensa o el papá es hipertenso, yo ya tengo carga genética para que me salga la hipertensión arterial. Sí o sí hay que entonces controlarse, pero hablemos de los que sí tienen síntomas, que nos podría estar alertando de que podría haber hipertensión. Exacto. Recordemos que hay síntomas, los vamos a decir, pero es poca cantidad de la población. Ya. O sea, yo puedo estar totalmente asintomático y ser hipertenso. Ojo. Los síntomas que pueden aparecer son dolor de cabeza. La gente generalmente dice como que me bombea la cabeza, como que me va a explotar. Siente también rojez. Perdón, ¿ese dolor de cabeza es algo frecuente, diario? Puede ser frecuente. Hay muchas presentaciones. Habitualmente la gente, si soy hipertenso y me sube mucho más la presión, ahí vienen más síntomas. Ya. No puedo estar en un nivel de presión medianamente alta, tener muy pocos síntomas y cuando se me sube más aún, ahí presentar el síntoma. Como cuando el vaso se desborda. En este caso, ¿qué síntomas pueden venir? Dolor de cabeza, como la gente siente como que la cabeza va a explotar, calor en la cara, zumbido de oídos, que le llamamos los médicos tinnitus, el el pitito en los oídos, a veces aceleración del pecho, del corazón, a veces mareos también, por ejemplo. Hay gente que se ha llegado a desmayar por hipertensión arterial. Y en ese momento consultar también, por cierto, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí, siempre si uno tiene un síntoma sospechoso de cualquier cosa, es mejor consultar al médico, uno para saber qué tengo y descartar qué cosas no tengo. O sea, en el fondo precisar el diagnóstico, pero pensar en hipertensión ante los síntomas. Pero aunque no tengo ningún síntoma, también sospecharlo. Sí. ¿Se da más en hombres o en mujeres? Habitualmente un poquito más en mujeres, pero no, las estadísticas dependen de la región, hay algunas partes que es más en hombres, otras más en mujeres, es como bien relativo. Yo diría que por género no es muy cargado a un género en particular. Ya, me diagnostican presión alta o hipertensión. Ya, ¿Qué perfecto. tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo se trata? ¿Se cura? No se cura. Por lo tanto, voy a tener siempre la enfermedad y tengo que estar tratándola habitualmente. ¿Qué tengo que hacer? Los médicos en general, y yo también me adhiero a eso, hay medidas que se llaman no farmacológicas, que es bajar el consumo de sal, bajar de peso, dejar de fumar, de partida, y manejar la carga de estrés como para no tener tanta carga de estrés en mi cuerpo para que me suba la presión. Pero independientemente de eso, yo desde el principio a un paciente, si yo, la Lore, viniera hoy día a la consulta y me dice lo mismo, soy hipertensa, ¿qué hago, doc? Aparte de estas recomendaciones no farmacológicas, iniciemos hoy día mismo un medicamento que me ayude a reemplazar el mal funcionamiento de mi cuerpo y que este medicamento logre controlar la presión arterial. Y en cuanto a los medicamentos, existen muchos tipos distintos. Hay algunos que actúan en el corazón, otros que actúan en los riñones, otros que actúan en las arterias, y ahí se desprenden muchos nombres y a su vez muchas marcas, pero en general uno va ocupando medicamentos desde el día 1. Y en paralelo va dejando de fumar y en paralelo vamos bajando el consumo de sal y después uno evalúa si es que el medicamento lo mantengo o lo quito según cómo vaya la respuesta del paciente. ¿Hay distintos tipos de medicamentos? ¿Eso es porque hay es. distintos tipos de hipertensión también? No, sí, hay distintos tipos de hipertensión, pero los medicamentos no son por esa causa. Los medicamentos son porque hay diferentes mecanismos que actúan en control de la presión arterial. Porque volvamos un poco atrás, el cuerpo humano, ¿cómo regula la presión? La regula a través de la fuerza que hace el corazón, o sea, el corazón es un factor que me regula la presión arterial. Los riñones también, las arterias también. Arterias más flexibles o arterias más rígidas. Un corazón que hace más fuerza o hace menos fuerza. Unos riñones que funcionan mejor o funcionan peor. Por lo tanto, hay varios mecanismos de acción donde los medicamentos intervienen. ¿Qué es lo que hago yo en general? Ocupo diferentes mecanismos para que protejamos los riñones, protejamos el corazón y también las arterias. Y ahí uno va combinando medicamentos. Pero no es por el tipo de hipertensión. En general es por las distintas formas es como regular los frenos en diferentes puntos. Que va a depender de cada paciente, por cierto. Sí, por supuesto. No todos los pacientes requieren los mismos fármacos. Sin embargo, hay ciertos fármacos que protegen a los pacientes y que se ocupan como más estándar, de todas maneras. Pero hay que analizarlo paciente a paciente. Sí, y no se cura, importante eso también, porque mucha Sí. gente, lo conversamos fuera de cámara, ¿no? Que dice, no, ahora estoy bien, me tomo la presión, ya estoy bien, e interrumpo los medicamentos. Claro, de hecho mucha gente lo hace así. Soy hipertenso, sigamos la historia de la Lore. Sí. Llegué al médico, me diagnosticaron, vino donde el doc Barrios, le dieron los remedios, me los llevé a la casa y después de unas semanas, 2 o 3 semanas, oye, tengo la presión normal. Me siento bien. Me siento bien, Se fue el tengo la dolor de presión cabeza. normal, se me fue el dolor de cabeza, ya no soy hipertenso. Como se me normalizó la presión, piensan que dejé de ser hipertenso y dejan de tomar los medicamentos. Entonces, lo que quiero decir con que es una enfermedad crónica, que la enfermedad va a estar siempre y siempre debo estar tomando alguna acción.
Puede pasar, y hay sí un punto a favor, en que si yo estoy en sobrepeso y en el transcurso de mi tratamiento de la hipertensión me pongo a bajar de peso, normalizo mi peso, puede ser que ya no requiera tanto medicamento para controlar la presión, o puede ser que incluso no llegue a requerir fármacos, pero la condición de hipertensión va a estar siempre. Lo que tengo que saber que lo haga por medidas farmacológicas o no farmacológicas, la hipertensión siempre va a estar. Hay temas, bueno, por el tema de la pandemia, ¿no? Hay muchas enfermedades, sobre todo crónicas, que se hacía la advertencia al inicio de la pandemia, y bueno, ya sabemos también las consecuencias de que muchas personas derechamente dejaron de diagnosticarse, no se hicieron los exámenes, pero que tampoco fueron, o que no fueron al control. ¿Es el caso también de la hipertensión lo que les tocó a ustedes, lo que les está tocando todavía? Sí, claro. Bueno, de partida, aquí era vivir o morir. O sea, estamos frente a un virus nuevo, la gente estaba muriendo de insuficiencia respiratoria, y era, yo no me quiero morir, por lo tanto me protejo. ¿Cómo me protejo? En el fondo, por las recomendaciones de las autoridades de salud y los gobiernos locales, definimos protegernos quedándonos en casa para no contagiarnos. Ahora que tenemos vacuna y tenemos otras medidas, ya hay otras formas de protegernos. Pero en ese momento decidimos quedarnos en casa y muchas personas dejaron de asistir al médico. Ahora, en ese momento también se puso muy de moda la telemedicina, que permitió conectar a un paciente desde su casa con el médico en su lugar de trabajo en forma remota, y por lo tanto poder ajustar tratamientos. Pero mucha gente no hizo eso, entonces fueron quedando atrás tratamientos de hipertensión, tratamientos de diabetes, tratamientos de hipotiroidismo, y suma y sigue, y eso generó muchos pacientes que se complicaron y terminaron muertos. O sea, aumentaron mucho los accidentes cerebrovasculares en pandemia, no solamente por el coronavirus, sino por un mal tratamiento, un mal control o un no ajuste de dosis de medicamentos en los pacientes. Claro, podría tener todas estas consecuencias, ¿no? La gente que no sepa controlar, sobre todo si estamos hablando de una enfermedad silenciosa, digamos. Así es, exactamente, Lore, tal cual. Por lo silencioso que no da síntomas, nosotros pensamos que está todo bien, pero claramente no. Y en ese sentido, ¿qué pasa si yo diagnosticada no sigo el tratamiento, o derechamente nunca me diagnostico? ¿Cuáles son las consecuencias en el organismo? Súper buena pregunta, Lore. Hay que entender algo. Lo que se cataloga como enfermedad, algo que me ocurre y que me daña. O sea, si me está dañando es una enfermedad. Por lo tanto, si yo tengo una enfermedad, la que sea, hipertensión, diabetes, lo que sea, si tengo una enfermedad que me está dañando y yo no la trato, me va a seguir dañando. Y la hipertensión me va a dañar hasta el punto de matarme. La pregunta es ¿cómo? Me puedo morir abruptamente de un infarto al corazón, que son complicaciones de la hipertensión arterial, como también de enfermedades silenciosas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Un corazón que trabaja y se esfuerza mucho se va desgastando y se llama médicamente, lo que podríamos decir un corazón cansado, la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo la podemos conocer? A través de que el corazón primero se pone más gordito, lo que le llamamos hipertrofia cardíaca, un corazón más grande, y después se dilata. Eso es porque el corazón va transformándose después de trabajar mucho, como un motor que no para de funcionar, exigido o sobreexigido. Y también pueden venir otras complicaciones como infarto cerebrovascular, o sea, en el fondo infarto al cerebro. Complicaciones que da la hipertensión si es que no la tratamos. Sí. Ahora, si nosotros decidimos tratar la hipertensión, tenemos dos caminos. Me la trato y me mantengo en unas buenas dosis, o sea, unas buenas metas de presión arterial, o me la trato pero no sé cómo está mi hipertensión. ¿A qué voy con esto? Tengo dos pacientes, la Lore y su hermana. ¿Ya? La Lore es hipertensa, la hermana también. ¿Ya? Pero la Lore dice, yo voy al médico y controlo con mis medicamentos y me mantengo con presión normal. La hermana dice, yo tomo mis remedios, pero ni siquiera voy al médico, pero me tomo los remedios. La Lore, que tiene presión normal, con presión normal el cuerpo no se daña. Presión normal controlada. Presión normal controlada, porque artificialmente, con fármaco y con todas las medidas, logro la presión normal. Pero la hermana que no se controla, mantiene la presión alta, quizá un poco menos que súper alta, pero igual me está dañando porque es una presión que sobreexige el corazón. Entonces, de ahí diferencio al hipertenso que está en meta de presión arterial normal o al hipertenso que está en presión alta. El hipertenso que está en presión alta, aunque tome sus medicamentos, se daña igual. Lo único que se daña más lento. El hipertenso que está con presión normal no se daña, y por eso es tan importante no solamente tratarse, sino llegar a la meta de presión normal. Eso es lo importante, lo mismo que en la diabetes y en tantas enfermedades como el colesterol y los triglicéridos, por ejemplo. ¿Cuánto es una presión normal? Buen punto. Ustedes que están escuchando en la casa, la presión normal en una persona en general, porque todo es ajustable a pacientes, esto es como un parámetro en general, pero si me preguntan a Lore tan claro, preguntas claras, respuestas claras. Se agradece. Sí, claro. En este caso, presión normal, 120/80 en reposo. La presión arterial tiene que tomarse primero en reposo, no haber corrido recién, por lo menos haber descansado 10 minutos, no haber tomado café en las últimas, por lo menos últimas 2 horas, y ojalá no haber comido. ¿Para qué? Para que no tengamos el cuerpo sobreexigido en esto.
y ojalá estando en un momento de tranquilidad, no digo paz así, estado zen, pero sí tranquilidad habitual. 120-80 en las personas menores de 70 años. En las personas mayores de 70 años se considera presión normal o aceptable como normal, 130-85. ¿Por qué el adulto mayor en general? Por varios factores, pero principalmente porque las arterias son más rígidas, se permite una presión más alta, porque necesito no solamente de que el corazón no trabaje en exceso, sino que le llegue bien la sangre al cerebro. Entonces tengo que bombear un poquito más fuerte que la persona adulto no sobre 70 años. Pero es por esa condición. Pero todo es ajustable a pacientes. De hecho, hay pacientes adultos mayores que uno les tiene que pedir menor presión arterial porque, por ejemplo, tienen insuficiencia cardíaca. Si yo tengo un corazón con insuficiencia cardíaca, tengo que pedirle una presión un poquito más baja para no seguir sobreexigiendo a este corazón cansado. Sabemos que hay muchas preguntas, muchas interrogantes, por ejemplo, ¿cómo tomarse la presión? ¿Cuántas veces al día? Sí, ¿con qué aparatos? ¿La confiabilidad de los aparatos? Exacto. ¿O sabía usted que existe la hipertensión nocturna? Todo eso y mucho más. Luego vamos a conversar con el doctor Julio Barrios, lo vamos a seguir conversando con el doctor, que es médico general del Centro Médico de la Clínica Dávila Las Condes y también es director de promoción de salud de la Fundación Chilena de Hipertensión Arterial. Vamos y volvemos. Seguimos acá también todos muy pendientes. Hay muchas preguntas para el doctor Barrios, médico general del Centro Médico de la Clínica Dávila Las Condes y director de promoción de salud de la Fundación Chilena de Hipertensión Arterial. Hablábamos, doctor, bueno, todos estos temas de cuánto es una presión normal, 120,80 en reposo para menores de 70, para mayores de esa edad 130,85. Exacto. Nos preguntan mucho también los aparatos, la confiabilidad de los aparatos para tomarse la presión, porque hay muchas personas que lo hacen directamente en su casa. Ajá. ¿Cuántas veces al día y qué pasa con esos aparatos, con esos productos? Perfecto. Hablando de los aparatos en sí mismos, que muchos de ustedes me imagino que en este momento tienen en la casa, no es que sean malos, lo que pasa es que no son precisos. Ya. Por lo tanto, para hacer el diagnóstico, yo diría que no sirven para catalogar a una persona que realmente es hipertensa o no, pero sí sirven para tener un parámetro de cómo ando. Por ejemplo, si todos los días yo me tomo con mi misma máquina la presión arterial y yo estoy viendo que cada vez que me la tomo la presión sube, claramente. A la misma hora tiene que ser, ¿no? Y vamos a hablar de las condiciones. Ya. ¿En qué condiciones me tengo que tomar la presión? Ojalá siempre a la misma hora, ya. Ojalá siempre en el mismo brazo y ojalá siempre en las mismas condiciones. Sentado, en reposo, habiendo descansado por lo menos 10 minutos, no habiendo fumado ni comido antes, siempre en el brazo, ojalá el brazo izquierdo, porque está más cerca del corazón, pero si tengo la oportunidad me lo puedo tomar en los dos brazos, porque hay una presión arterial, no tenemos la misma presión en ambos brazos. Habitualmente tenemos la presión más alta en un brazo, obviamente, que el otro, y la pregunta es ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál te quedarías tú, Lores? Si yo tengo la presión más alta aquí y tengo la presión más baja acá, ¿a cuál le hago caso? A la más alta, ¿no? Es sentido común, exactamente. Así es, a la presión más alta, porque la presión más alta es la que nos está mostrando el daño o que se está generando daño. Bueno, si uno tiene la oportunidad de tomárselo los dos brazos, definir cuál es el brazo que tiene la presión más alta. Pensemos que es el brazo derecho y me tomo siempre la presión en el brazo derecho. Yo en general la tomo en el izquierdo porque está más cerca de la presión, del corazón, perdón. Pero siempre lo ideal es tomarle los dos brazos para ver cómo está. Entonces, siempre las mismas condiciones, no haber comido y, en este caso, tener estas condiciones de tranquilidad.
Lo otro importante, que los aparatos de la presión están los de muñeca y los de brazo. Estoy hablando de los que ustedes pueden comprar en la farmacia o en cualquier parte en el comercio. En general recomendamos los tomadores de presión de brazo más que los de muñeca porque son un poco más precisos. Así que yo les recomiendo eso y siempre, ojalá, si yo soy hipertenso, tomarse la presión siempre apenas despierto en la mañana antes de tomarme los medicamentos y en la noche al acostarme. Entonces, si yo quiero tener un registro de mi presión arterial para ver cómo ando. Sabemos que no es precisa, pero sí me muestra que siempre si me tomo la presión siempre con el mismo aparato, me va a ir mostrando una tendencia. Voy cada vez más arriba. No importa cómo esté, pero voy para el alza. O sea, la presión arterial se me está subiendo. O al contrario, independiente que esté descalibrado, voy para abajo, la presión se me está bajando mucho. ¿Qué es lo que yo recomiendo a mis pacientes y lo hago en la consulta? Traiga su máquina, se la tomo yo primero como médico con mi aparato y segundo la tomamos con el paciente. Y así vemos qué tanta diferencia tiene la máquina de usted en la casa con la que uno tiene en la consulta. Y es una pequeña forma de saber qué tan lejana está. No busco exactitud con las máquinas electrónicas porque no son exactas. No es porque sean malas, hay de muy buenas marcas que les pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la toma no es precisa nomás. Así que esa como recomendación en general. Y usted hablaba de las condiciones, del horario para tomarse la presión, en fin, ¿existe la hipertensión nocturna? Exactamente, sí existe. Ahora, buen punto, como hay hipertensión nocturna, ¿y qué significa? Significa que durante el día tengo presión normal y en la noche se me dispara la presión. Yeah. Recordemos que normalmente el cuerpo cuando está funcionando tiene una presión de un poquito más alta en general porque está funcionando. Digo alta de no hipertenso, digo alta en relación al día y la noche. En la noche, como no estoy funcionando, mantengo presiones más bajas. En el día, como estoy funcionando, mantengo presiones más altas, pero siempre bajo 120-80. Lo que quiero decir con esto, Lore, y amigos que nos escuchan, que la presión en la noche podría llegar a 90,60, 60,40, o sea, presión un poco más baja. Pero hay personas que durante el día tienen la presión normal, 120-80, 115, etcétera, pero en la noche se dispara la presión. Y esa forma eso existe, se llama hipertensión nocturna, no es muy habitual, pero sí existe, y por lo tanto tenemos que también sospecharla y pensarla. Cuando uno la sospecha y la piensa, o quiere descartarla, ¿qué es lo que hace? Le pide un examen al paciente que se llama un Holter de presión arterial, que es lo que, o también conocido en todas partes del mundo como un monitoreo de hipertensión arterial, donde me colocan una maquinita que me toma la presión, el mismo aparato que ustedes se ponen en la casa, o uno como médico se los toma. Esta máquina es un brazalete que toma la presión cada 20 minutos. Aprieta y suelta cada 20 minutos durante todo el día y toda la noche. 24 horas. 24 horas completas. Entonces sé cómo está el comportamiento de la presión durante el día y el comportamiento de la presión durante la noche. Y eso me permite ver si es que detectar, por ejemplo, personas hipertensas o no, nocturnos, diurnos o nocturno y diurno. Los otros que son reactivos a ciertas cosas, como el estrés, por ejemplo, porque hay personas que les sube la presión por estrés, que yo diría que no son hipertensos como tal, pero se les sube la presión igual hay que tratarlos, porque la presión alta genera daño igual, puede generar un reventón de una arteria y un accidente vascular, por ejemplo, y también me permite controlar si el tratamiento que yo estoy siguiendo está siendo efectivo. Porque la primera cosa es que, volvamos a la historia de la Lore vino a la consulta, le dije, Lore, usted es hipertensa, se fue con sus remedios. Y la Lore me puede decir, bueno, doc, ¿y cómo yo sé que tengo la presión normal? Buena pregunta. Y uno como médico le dice, bueno, es que yo quiero saberlo a través de un Holter de presión nuevamente. Porque el Holter me va a decir cómo está la presión, tanto de día como de noche. Y con un Holter normal, yo le digo a la Lore o a ustedes como pacientes, sí, en realidad el Holter muestra que su presión está normal tanto de día como de noche, entonces su hipertensión está controlada. No se le quitó, pero está controlada. Hablamos del tema de cómo... Ahora, disculpa, Lore, sí. Y significa, si está controlada, significa que no le está haciendo daño, porque tengo la presión que no sobreexige al corazón ni los órganos. Porque hablábamos, claro, de que en muchos casos es asintomática, que hay que hacerse los controles, hay que tomarse la presión, pero ¿cómo se llega a la sospecha de una hipertensión nocturna? Porque ahí nadie se despierta en la noche a tomarse la presión, a identificar si es que tengo presión alta. ¿Cómo se llega a esa sospecha? A veces por el relato de la persona que duerme con el sospechoso. Patalea en la noche, se despierta, duerme mal. Un dormir inquieto. Un dormir inquieto, por ejemplo. Gente que tiene apnea del sueño, que ronca de noche, que también por ese esfuerzo puede subir la presión arterial. O que tiene sangrados de nariz en la noche. También se me olvidó antes decirle, y sería bueno destacarlo, que también dentro de las pocas personas que dan síntomas de hipertensión pueden haber sangrados de nariz por este exceso de presión arterial. Pero bueno, volviendo a la pregunta, es en la noche puedo tener sangrados de nariz, amanecer con la gota de sangre, por ejemplo, podría ser. No es muy habitual, pero yo siempre recomiendo, en general, si uno pasa los
40 años y tiene familiares con hipertensión, que en Chile es muy frecuente, tomarse por lo menos una vez en la vida un holter de presión arterial. En general, si uno tiene la opción, yo me lo tomaría, y a mis pacientes en general, una toma de presión, un holter anual para ver cómo está la hipertensión, para investigar justamente esta hipertensión nocturna, porque si yo no lo investigo, nunca lo voy a diagnosticar. Y si no lo diagnostico, la enfermedad me va a causar daño y nunca la vamos a tratar. Y hablando de eso, cuando comentamos este tema en la radio, también uno de auditor nos escribió, nos dice que un conocido tenía hipertensión y que dejó los remedios, pero los exámenes le siguieron saliendo buenos. Se entiende un hemograma, examen de sangre. Ya. ¿Qué puede estar pasando ahí? Porque no es que se haya mejorado de la hipertensión, ¿no? ¿O qué riesgos está corriendo por interrumpir el tratamiento creyendo que, comillas, los exámenes están buenos? Buena pregunta, y eso es súper habitual en la consulta. Doc, los exámenes de sangre me salieron buenos. Sí. Y yo le digo, pero qué bueno, pero la hipertensión, la única forma de saber cómo está es tomando la presión arterial. Los exámenes de sangre no me dicen cómo está la hipertensión arterial. Lo que me están mostrando son lo que los médicos llamamos daño de órgano blanco. ¿Qué es eso? Es cómo la hipertensión daña los órganos. Entonces yo estoy detectando si tengo daño de los órganos a causa de la hipertensión, pero no me muestran cómo está la presión arterial. Entonces, la única forma que yo tengo de saber si tengo la presión buena o no, normal o no, es tomándome la presión. Los exámenes de sangre, en el caso del paciente, es solamente decirle que, bueno, amigo, sus exámenes están normales, dicen que no tiene daño por la hipertensión, pero no es que tenga la presión normal o no. Y ojo, también depende del examen que nos pidan, porque el examen de sangre uno puede pedir desde un simple hemograma, pedir la creatinina que muestra cómo están los riñones, puede pedir vitamina, o sea, puede pedir muchos exámenes distintos en la misma gota de sangre. Así que depende del examen que estemos evaluando también. Sí, doctor, se nos va el tiempo, pero pregunta, hemos hablado de la presión alta, la hipertensión. Así es. ¿Qué pasa con la gente que tiene presión baja? Ya, la presión baja habría que catalogarla en dos ámbitos. ¿Tengo presión baja sin molestias o tengo presión baja con molestias? Hay personas, mujeres principalmente, porque son de menor volumen, me refiero, son más delgadas, tamaño más bajo, 1,70 m, o sea, son más tranquilas, más delgadas y son obviamente, en este caso, más bajas. No siempre, porque yo tengo amigas que son mucho más altas que yo, pero el tema concreto es que la mujer en general tiene un volumen más bajo, lo que significa que el cuerpo trabaja con menos exigencia. Es como el motor de un camión y el motor de un auto. El motor del auto es más pequeño y hace menos fuerza que el motor de un camión, y los dos están funcionando normal. Entonces, yo cuando tengo presión baja tengo que evaluar. Tengo presión baja porque mi cuerpo funciona con esa presión y con esa expresión normal para mi cuerpo, que es lo que le pasa a las mujeres en general. También hay hombres que son más bajos y delgados, que también aplica exactamente lo mismo. O tengo presión baja porque se me baja la presión y me da síntomas. Cuando nosotros como médicos catalogamos y tratamos la hipertensión considerada como se le baja la presión y le produce daño, es cuando me está dando síntomas. ¿Qué síntomas podrían haber? Estoy acostado y me levanto rápido y me mareo. Estoy parado y me siento como débil. Siento mareos, o sea, son síntomas de presión baja. Pero si yo estoy súper bien, impecable, y tengo 90/60 de presión arterial, yo mujer, delgada o normal y tranquila, y tengo presión 90/60, es una presión normal si no me da síntomas. Si me da síntomas, hay que empezar a buscar la causa. Porque también hay otras, incluso enfermedades, hipotiroidismo, problemas renales, que pueden estar bajándome la presión. Doctor Julio Barrios, médico general del Centro Médico de la Clínica Dávila Las Condes y director de Promoción de Salud de la Fundación Chilena de Hipertensión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, fue muy claro en todos los conceptos, se lo agradezco. Gracias por la invitación, gracias Lori, gracias a ustedes también por estar atentos a todo lo que conversamos, y los invitamos a seguir escuchando Bio Bio, que transmite mucha información para ustedes y con ustedes y para ustedes. Nos vamos con harta tarea, eso sí, doctor. Muchas gracias a ustedes también por siempre estar ahí y estar atentos siempre a todas las plataformas de Bio Bio, la radio. Hasta pronto.